Se revela que el contrato de Etileno 21, el cual Calderón dice que es un excelente contrato y que se firmó en las mejores condiciones en su tiempo, pues resulta que no, señores. Este nos ha quitado aproximadamente 15,000 millones de pesos, según lo mencionado por Andrés Manuel López Obrador, en donde tenemos tres vertientes importantes desde donde sale justamente esta pérdida. La primera es muy sencilla. Se estima precisamente que en el caso del suministro, bueno, en el caso de suministro está subsidiado un 30%, al igual que por sí mismo el etano también está subsidiado al 30%. Y además de esto, también tenemos la parte de multas por el hecho de no suministrar el combustible, donde también tenemos otro valor distinto a los ya mencionados, en donde el primero, que es en el caso de que lo que se suministra de etano, que son aproximadamente 66,000 barriles diarios, tenemos de que, bueno, tiene aproximadamente un 30% de subsidio, y esto le termina costando aproximadamente 5,000 millones de pesos. Aunado a esto, tenemos también la parte del suministro o la parte del transporte, bla, 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 en la cual también tenemos un subsidio del 30%, y el cual hace perder aproximadamente otros 5,000 millones de pesos. Y luego de esto viene lo interesante. También en la parte de que, bueno, tenemos un contrato, y si pues no se siguen los lineamientos, existen ciertas multas las cuales se tienen que pagar, y en las cuales incluso se menciona precisamente que en el año 2009 nos costó aproximadamente 2,814 millones de pesos, y esto, aunado a otras características también importantes, nos da un total de cerca de 15,000 millones de pesos. Ese contrato que dice Calderón, que es un excelente contrato, que se firmó en las mejores condiciones, pues resulta que no, señores. Es un contrato tan leonino que el único objetivo que tenía era prácticamente robar a la población y terminar quebrando a Pemex. ¿Por qué? Porque no es el único elemento importante que se destaca en esta nota, según lo mencionado por Andrés Manuel López Obrador. Recordemos también algo muy interesante. En el caso de la planta que se compró por parte de Lozoya, en la cual pues tenía un valor aproximado de 50 millones de dólares, pero se terminó comprando a 275 millones de dólares. Y bueno, en el gasto de recuperación o en el gasto de rehabilitación de esta planta se gastaron otros 200 millones de dólares. Aunado a esto, hay que destacar algo, que esta misma planta posee una deuda de aproximadamente 5,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Prácticamente un completo desfalco desde cualquier punto que lo veas. ¿Por qué? Porque estos panistas y priistas, que son los que se dedicaron a hacer este tipo de actividades ilícitas, que muchos dicen, oh, mira, este gobierno es peor, pues si ustedes se basan en las cantidades que se terminaron robando estos personajes, nos podemos dar cuenta que esa no es la realidad, que los priistas y panistas son los culpables de pues nuestro derroche, ellos son los culpables de que México esté en una circunstancia bastante precaria, porque ellos decidieron hacer algo muy sencillo, quebrantar todos los recursos o acabar con todos los recursos de la población que son ingresados precisamente ya sea en el pago de impuestos, bla, bla, bla. Pues bueno, estos personajes se terminaban robando todo ese dinero, y posteriormente que hacían, no, pues ya no hay recursos, ¿qué hacemos? Pues pedir deuda. Y eso terminaba jodiendo más a la gente, porque después de que pedían deuda se terminaban robando ese dinero, y posteriormente volvían a hacer exactamente lo mismo. Recordemos que en el periodo de Calderón, en el periodo Peña Nieto, ambos pidieron deuda y en cantidades bastante grandes. Incluso me han dicho, no, en este gobierno también se ha pedido deuda. Sí, se ha pedido deuda, y bajo un lineamiento determinado en el cual se establece que se tiene que cumplir, y no fue el tamaño de la deuda que solicitaron estos personajes, que son bastante mayor con relación a la que está solicitado, que es muy poca. Y en esa prácticamente, cuando se solicita un préstamo precisamente al banco en el cual fue solicitado este préstamo, en la actualidad, se tiene que establecer y se tiene que generar un resultado de la operación de esos recursos, lo cual permite que no sea que sea muy difícil que estos recursos sean tomados de forma diferente, o que sean utilizados para otra cosa, contrario a lo que ocurre cuando pedían al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? El Fondo Monetario Internacional te dice, ok, yo te voy a prestar los recursos sin ningún problema, pero pues yo no solamente necesito que me garantices el pago de los recursos, sin importar todo un detalle de gastar los recursos o cómo lo hayas hecho, pero yo solamente quiero una garantía de pago. Y ahí es donde estos personajes aprovechaban, porque pues ¿qué pasaba? El dinero lo tomaban, se lo gastaban a lo tonto, entre casas de amigos, entre prácticamente este tipo de derroches bastante grandes, que bueno, se terminaban haciendo tajadas bastante interesantes de recursos. Pues solamente estamos viendo
a qué persona inteligente, a qué persona tan lista se le ocurriría comprar una planta que tiene una deuda de 5.000 millones de dólares y que prácticamente es una planta chatarra, vamos a decirlo así? Pues prácticamente a ninguna persona, al menos que seas un corrupto y quieras obtener un beneficio de esto, porque esas personas no son especializadas. Exactamente lo mismo que ocurrió con el contrato de Tileno 21, donde este personaje, Calderón, dice, no, es que en ese tiempo era un contrato excelente, un contrato hecho por las mejores personas. Pues bueno, déjenme decirle que justamente en la producción de Tano no éramos autosuficientes ni mucho menos y sobre todo ni siquiera lo éramos para poder de alguna forma garantizarle este tano a un precio inferior de mercado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprar este tano a precio de mercado y luego por desgracia, porque en el contrato está establecido, tenemos que reducir el valor de precio de mercado y pues tenemos que vendérselo pues a menor precio, ¿no? De lo que realmente costó, entonces eso genera pérdidas. Lo que estamos viendo es precisamente eso, que estos que quieran regresar al poder, ese prismo, ese panismo, ese calderonismo tonto, lo que quiere regresar para seguir haciendo esto, desfalcar al país solamente en este contrato de Tileno 21, 15.000 millones de pesos. Imagínense cuánto se llevaron de sobornos estos personajes. Y este no es el único, le repito, hay más, por ejemplo, la planta que se terminó comprando por parte de los Oya, y sigue habiendo bastante más casos de quebrantos gigantescos, y no solamente en esa área, sino que también en el área petroquímica. Durante el periodo de Calderón fue destruida casi para que las personas no pudieran ejercer esa carrera como un elemento de ingresos. Y bueno, ¿por qué? Porque lo que tenían pensado estos panistas, estos priistas, porque recordemos que Calderón es un panista de hueso colorado que dice, no, yo no soy panista, pero bueno, lo es, o sea, prácticamente para mí es un ladrón, porque permitió este tipo de contratos que les ha hecho perder millones de millones a México. Y lo estamos viendo, y muchos dicen, no, mire, este gobierno ha hecho perder más millones a Pemex que los anteriores, y yo solamente les digo algo. ¿Por qué creen que ocurre eso? Muy sencillo, porque estos personajes lo que terminaron haciendo es hacer que Pemex firmara contratos que prácticamente son contratos a pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que los contratos son todo lo que se suministra se termina perdiendo en lugar de ganar. ¿Eso qué ocasiona? Pues claro, más pérdidas. ¿Por qué? Porque en este momento no nos podemos deshacer de esos contratos. ¿Eso qué significa? Que bueno, vamos a seguir perdiendo no por culpa del actual gobierno, sino por culpa del gobierno panista y priista, que lo que hicieron fue firmar contratos a diestra y siniestra. Sino solamente vean el tema de las playas, que a quién se le ocurre concesionar durante 100 años justamente las playas. Y una persona me dijo, no, es que así son los contratos para que la inversión sea buena y para que así son los contratos de grandes empresas. No, señores, regularmente las grandes empresas necesitan un beneficio cuando más tardar, aproximadamente en 4 años, cuando más tardar necesitan ya el retorno de la inversión y empezar a ganar justamente en 4 años. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no pueden esperar 100 años, ellos necesitan retorno de inversión rápidamente. ¿Esto qué significa? Que bueno, fueron contratos hechos bajo qué, bajo el intento de robo, bajo el intento de seguir siendo prácticamente estos corruptos y entregarle básicamente las playas, entregar básicamente todo a los extranjeros y a aquellas personas malinchistas que se encargaron de entregar todo a los extranjeros. Entonces, creo que no podemos permitir esto, y ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, les terminó dando un periodicazo en la boca, como se les suele decir a estos personajes que nunca se atrevieron. Imagínense, yo les pongo estos datos muy sencillos. ¿Ustedes creen que esto los medios de comunicación lo hubieran pasado si Andrés Manuel López Obrador no tuviera la capacidad de difusión que tiene en este momento? Porque no solamente su canal tiene poder de difusión, sino que también otros canales que incluso toman su contenido en ocasiones para, pues digamos, hacer reseñas sobre ciertos temas o para, pues, hablar sobre ciertos temas. Eso es lo que le permite que este actual presidente tenga esa capacidad de convocatoria y que de esta forma pueda seguir operando, porque tiene respaldo de la gente. Eso es lo importante, que tiene justamente el respaldo de una gran mayoría, la cual le permite hacer este tipo de cosas, descubrir los actos de corrupción que se terminaron engendrando durante el periodo de Peña Nieto, durante el periodo de Calderón, ese mismo que ahora quiere volver para seguir robando, porque esta es la firma exacta de Calderón. No se hizo perder solamente en este tema 15.000 millones de pesos, y no les hablo ni siquiera de la deuda. La deuda nos ha hecho perder bastante más, porque él se justificó que la deuda la pidió justamente con el tema del H1N1, en la cual dice, no, era necesario. Yo solamente les digo, el tema del H1N1 no fue considerado ni siquiera una pandemia, solamente fue considerado una enfermedad importante, pero no pandemia, no separan todas las actividades económicas. Y entonces, ¿qué hizo? Él aún así pidió una deuda millonaria, y en este gobierno no ocurrió esto durante el periodo de pandemia. ¿Esto qué significa? Que en el periodo Calderón ese préstamo fue solicitado bajo qué criterio, bajo el criterio
serio de robar al pueblo, porque si en este gobierno se pudo hacer eso, salir de la pandemia sin necesidad de solicitar un préstamo gigantesco, pues bueno, creo que se pudo haber hecho eso justamente durante el periodo de Calderón, porque incluso él tenía beneficios justamente durante su periodo en el tema de ingresos relacionados a los combustibles fósiles. Pero bueno, no me queda nada más que decir, más que si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota. Gracias por ver esto.